Los dejo con el doctor Enrique Ortiz Flores. Muchas gracias. Ya está. ¿Cómo está la cosa? No, está bien. Ya empiezo. Pero ¿dónde está mi presente? Ah, ya está ahí. Bueno, mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo voy a hacer algo que contraste mucho con lo que venimos haciendo como arquitectura. Me fui más bien por el lado de esto que están señalando en la convocatoria de forjar la identidad urbana y de dar por la vía de algo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, otra alternativa sobre todo a los sectores populares. Esta es la imagen de nuestra ciudad. Es una parte de nuestra ciudad, muy cercana a este lugar, donde vemos allá atrás los grandes edificios y por otro lado los barrios populares. Creo que lo que ha pasado en los últimos años, que tiene que ver con esto, o sea, vivimos tiempos críticos y grandes contradicciones, formas nuevas de dominación y concentración del poder económico y político en grandes corporaciones. Desarrollo entendido como crecimiento económico acelerado y sin límites. O sea, con el neoliberalismo se acabó el control. O sea, nos fuimos, ya veníamos destrozando la naturaleza y nos fuimos a una velocidad que desde antes de terminar el siglo pasado, cuando íbamos a entrar al nuevo siglo, ya habíamos rebasado la capacidad de recuperación de la vida. Ya el ritmo de recuperación de la vida es más lento que el ritmo de destrucción de la vida. La competencia feroz y nuevas tecnologías que cambian la relación capital-trabajo. Mercantilización de todo y consumismo sin freno. Individualización y ética centrada en el dinero. Esto es parte de lo que estamos viviendo. Esto tiene consecuencias muy graves sobre el buen vivir y el convivir humano. Hay más pobreza y más desigualdad. No conectamos las cosas. O sea, decimos, trabajen contra la violencia. Bueno, ¿de dónde viene la violencia? Viene de la falta de oportunidades de los jóvenes. Pobreza, desigualdad, reinstalación de la barbarie, insatisfacción y temor por el futuro, exclusión de los más pobres. La naturaleza, la depredación de la naturaleza, la degradación ambiental, la pérdida acelerada de biodiversidad. Estamos en una situación muy crítica. La ciudad, estamos hablando de la ciudad, es la expresión y es el símbolo concreto del sistema social. Esto lo decía un pensador importante. Esta foto es de Sao Paulo. Es una foto que nos muestra lo que estamos viviendo en nuestras ciudades.
Una barda divide dos ciudades totalmente distintas. Una de la gente que lo tiene todo, que tiene grandes espacios para gozar el deporte, que tiene una alberca, su propio piso y seguramente hasta su coche, muchos edificios que han hecho en muchos países, sobre todo en los países árabes. Puedes llevar tu coche a tu piso para que lo tengas cerca de tu corazón. Y, y lo que vemos del otro lado de la barda es un barrio sin pavimentos, con techos precarios, seguramente con malos servicios. Estas son nuestras ciudades actualmente. Este es el símbolo de nuestras ciudades. Ciudades duales, segregadas, fragmentadas. Tengo fotos de las principales ciudades de América Latina y a veces una calle divide estas dos ciudades. Simplemente una calle. Hay un despojo y apropiación de los bienes comunes. Y los bienes comunes, yo quiero hacer una aclaración aquí porque es muy importante para el futuro. Hay dos tipos de bienes comunes, que siempre usamos palabras generales que se acomodan a cualquier cosa. Hay bienes comunes que nos da la naturaleza y son bienes comunes para la vida, no solo para nosotros. El suelo, el aire, el agua, los bosques, la riqueza natural. Eso nos lo da la naturaleza, pero no solo a nosotros. Es para que la vida prevalezca. Y hay bienes comunes generados por el trabajo humano. La educación, la medicina, en fin, todo lo que venimos haciendo como seres humanos y que vamos conquistando como bienes comunes, ahí sí tenemos nosotros mucho mayor injerencia, porque es producto de nuestro trabajo, mientras que lo otro no es producto de nuestro trabajo. Lo que hemos hecho es convertirlo en una mercancía disputable, que me parece gravísimo en este momento histórico. Ahora después lo voy a seguir comentando. El manejo del suelo como una mercancía escasa, sujeta a especulación, cuando es un bien común para la vida y para la vida de todos. La organización irresponsable de tierras productivas y de preservación ecológica. Los desalojos, esto es gravísimo. Desalojos forzados. ¿Cómo vamos a hacer una ciudad? Ahorita se habla mucho de hacer una ciudad para todos, de que los pobres no se vayan a las periferias. Eso lo está diciendo la nueva presidenta de México. ¿Cómo le vamos a hacer si estamos justamente haciendo lo contrario? Estamos sacando a los pobres de la ciudad, a los viejos de la ciudad, mandándolos a la periferia para quitarles su lugar en la ciudad y poder construir edificios y hacer negocio con la tierra. Y eso es lo que está pasando. Y hay, ahora con el COVID, hubo desalojos en nuestra oficina, inclusive nuestra directora, que es abogada, estuvo defendiendo una señora que no pudo pagar la renta porque se le disminuyeron sus ingresos con el COVID. Tiene una hija discapacitada y la echaron, simplemente la echaron de su casa, sin ninguna alternativa, sin ninguna precaución de nada. Tú vete y a ver qué haces. Es increíble lo que hemos hecho. Estos desalojos y desplazamientos por macroproyectos, por planes urbanos, por desastres, todo eso está sacando a la gente más pobre de sus lugares. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una ciudad para todos cuando tenemos esta tendencia? Destrucción del patrimonio natural y construido,
y la expansión urbana incontrolada e irracional. Esto tiene impactos muy graves, sobre todo en el hábitat popular, en el proceso de los pobres de tener un lugar donde vivir. Grandes dificultades para acceder a suelo urbano y vivienda adecuados a su situación económica, criminalización del poblamiento informal, o sea, llamamos informal, curiosamente, a lo que hace la gente. La gente lo que está haciendo es un lugar para sus hijos. Cuando lo hemos sacado y le hemos mandado no sé dónde, está construyendo un lugar para sus hijos. La informalidad es un invento nuestro. Hay cosas gravísimas porque en las prácticas indígenas prehispánicas no había propiedad privada ni títulos de propiedad. Y por ejemplo, los mapuches en Chile, en Argentina, al final del siglo XIX, principio del XX, les quitaron sus tierras porque no tenían papeles. Les quitaron sus tierras, simplemente. Recientemente hubo una ley en Argentina que les regresó tierras a algunos mapuches, después de más de 100 años, que estuvieron sin un lugar donde vivir. Hay un despojo de los saberes y saberes de la gente. Se compran los saberes de la gente, se patentan y ya la gente no los puede usar. Con cualquier cambiecito se pueden patentar y ya tenemos el control de todas las cosas. Destrucción de los colectivos y de las redes de apoyo mutuo. Todo esto ha generado, tiene consecuencias culturales, psicosociales muy graves en el momento que vivimos. En la autonomía. Para mí la autonomía es fundamental. Yo he tenido la suerte de trabajar autónomamente toda mi vida. No he estado dependiendo de las decisiones y siempre he trabajado en colectivo. Siempre he trabajado con otros y he trabajado con autonomía. Sé lo que quiero hacer en mi vida. Eso es fundamental. Y esa la ha perdido la mayor parte de la gente. Las prácticas comunitarias también las hemos perdido. Que en México es un país que es vanguardia en la reacción de la gente cuando hay un sufrimiento colectivo. Eso lo vimos en los sismos, cómo salió la gente a ayudar a la gente. Y eso lo estamos acabando. Una de las cosas que lo está acabando es estos tipos que se dedican a hackear los teléfonos. A mí me lo acaban de hackear y me di cuenta perfectamente de lo que pasa. El señor que hackea ni siquiera aparece, no sabes quién es. Él sabe desaparecer. Y te quita todo, se mete. Yo tengo mi cuenta invadida por otra cuenta y está sacando dinero de mi cuenta, a pesar de que no la tengo registrada en el teléfono. Impresionante. ¿Con qué derecho se pierden esta libertad de poder vivir esta solidaridad? Lo que está haciendo esta gente es que tengamos miedo a ser solidarios con otros, porque nos pueden hackear. Estos son peores que un señor que nos asalta o un joven que nos asalta en la calle porque su familia no tiene dinero, porque perdió el dinero y necesita llevarle de comer a su mamá. Y cuando menos tiene la cara, darte la cara y ponerte la pistola enfrente y decir, por favor, dame algo porque necesito llevarle a mi mamá. Y le da de comer y se arriesga y lo meten a la cárcel o lo que sea. Estos otros no hacen nada, están acabando con lo que nosotros, la cosa más bella de este país, que es una sociedad
solidaria. Y esa es la verdadera evolución del futuro humano. No es el Producto Interno Bruto. Eso es bastante bruto. El verdadero desarrollo del ser humano es el amor. Yo ahora que tuve oportunidad de que me dieran una medalla en Bellas Artes, vi cómo este sentido de la gente es fundamental, ¿no? Perdón, se me fue la idea. Ahora regreso. Bueno, hay ahí también una pérdida de la motivación creativa, de la autogestión, de la identidad y de la pertenencia, de la finalidad de la autoestima. Entonces se pierde esta pérdida que estamos haciendo, lleva a una frustración, una apatía, a la dependencia, a la desconfianza, a la violencia, cuando lo que tendríamos que estar construyendo es la colaboración. Y este es el campo fundamental que tenemos que defender en este país, porque lo tenemos, es una herencia que no tienen, por ejemplo, los europeos. No la tienen. Y entonces estamos exacerbando las contradicciones, la desigualdad. Ciudadanos sin ciudad, o sea, gente que lo tiene todo, pero que se aísla de la ciudad, cierra su calle, pone barreras, ya no puedes cruzar por ahí, policías, cámaras, etcétera. O sea, el que lo tiene todo ya no tiene ciudad. Y el que tiene ciudades sin ciudadanos, o sea, ciudadanos sin derechos, que es masivo en América Latina. Esto es lo que estamos teniendo. Aquí vemos la ciudad que está aquí juntito, las ciudades competitivas, enclaves de la globalización. Esto es aquí Santa Fe. Y esta otra que también está aquí cerquitita, que es un asentamiento irregular que está bajando hacia el periférico. Todo esto está a unos cuantos kilómetros de aquí. Y esta es nuestra ciudad. Como en la primera decimos que es para el mejoramiento del mundo, ¿no? Nuestra ciudad. Y no te dejan cuando ahí, por ejemplo, llegamos con muchachos de la universidad a visitar al Ibero, y al llegar al Ibero, pues empezaron a tomar fotos. Inmediatamente aparecían policías, no se pueden tomar fotos aquí. Aquí no se pueden tomar fotos. Caray. En el otro lugar, gente que está en riesgo de perderlo todo, porque está teniendo que colocarse donde el único lugar que queda cerca de sus familias, o el único lugar en que puede, que son los lugares peligrosos, los lugares que nadie ocuparía por el riesgo que tiene. Macroproyectos modernizadores, supuestamente para una vida mejor, y desalojos masivos de quienes habitaban ahí. Ahí tenemos atrás de esos edificios una cooperativa que lleva 45 años que estuvimos asesorándola cuando éramos jóvenes. Se ha mantenido ahí gracias a que estaba organizada. Y ahora la han dividido los intereses económicos y está en riesgo de desaparecer. Pero ahí está, atrás de esos edificios. Ahora que construyeron otros, ya la cerraron por todos lados, construyeron otros,
en la carretera a Toluca, han acabado con la unidad interna de la gente. Basta un chisme para que la gente empiece a pelearse y deje de defender lo que ha defendido, los que tienen conciencia. Del otro lado, el destino es el desalojo masivo de la gente. Aquí esta mujer que está abrazada de un palo de su casa, que lo quiere salvar. Estos son fotos de Brasil cuando hicieron las grandes festividades internacionales y sacaron a mucha gente de sus lugares, como con violencia. Entonces, estamos al revés de lo que teníamos que estar. Millones de casas abandonadas. Esto es allá en el norte de México. ¿Por qué abandonadas? Porque están lejos, porque no han sido invadidas por la violencia. O millones de personas sin hogar, como estas de Brasil, sacadas de sus casas para poder construir edificios en las grandes celebraciones internacionales. Es un contraste brutal en el mundo. La producción masiva de viviendas mercancía, que es la monotonía total, ¿no? O sea, hay veces que dice uno, en este país que nos gusta de repente echarnos un trago, pues cuando llegas ahí, dices, ¿cuál es mi casa? ¿No? Te, te, te puedes equivocar hasta de calle y meterte a la casa de otro y te sale el marido enojadísimo, ¿no? Luego la generación creciente de asentamientos precarios. Por ejemplo, son asentamientos en Venezuela, donde a veces hay que subir 50 pisos para llegar a tu casa. No hay calles. Situaciones gravísimas, donde una gente enferma queda encerrada para el resto de sus días. Por ejemplo, este asentamiento tiene 1,5 millones de habitantes. En condiciones muy precarias. Entonces tenemos la opción que los arquitectos, por cierto, tienen dos opciones, o el caos o la monotonía. Cuando lo que debíamos estar haciendo es la diversidad y la armonía. Ese es el reto para el arquitecto. Miren, esto es muy interesante porque aquí a los niños se les pidió que dibujaran dónde vivían antes y dónde viven hoy. Y miren cómo dibujaron esto. Esto es en Chile lo hicieron. Vean cómo ven supuestamente el lugar precario en el que vivían con su familia, en un barrio popular. Pero vean cómo lo pintan, con globos, se están divirtiendo, están jugando, lo ven como un lugar agradable. Y miren cómo dibujaron el lugar en que ahora los pusieron a vivir. No aparece un solo ser humano, no aparecen nada más que barreras. Hay otros dibujos de los niños en que dibujan fachadas y se ven las fachadas llenas de barrotes para que no entre en la violencia. Y esto nos muestra que los mismos niños se dan cuenta de estas situaciones. Entonces, ante estos temas estratégicos, en América Latina empezamos a trabajar con la gestión participativa del hábitat. Yo
yo ya traía muchas inquietudes desde que estudié arquitectura. Y quise hacer mi tesis en un pueblo. En fin, yo ya traía esta cuestión. Y cuando me recibí, finalmente, después de todo un trabajo muy interesante con los lacandones que me enseñaron que no tenía yo que enseñarles cómo vivir, estaban viviendo muy bien y que podía ser algo interesante para, cuando me metí a la selva lacandona, que es donde hice mi tesis, dije, pues voy a hacerlo para los lacandones. Incluso tenía una tía que tenía terrenos ahí, se los ofrecía. Por supuesto que el gobierno no quiso. Pero lo que me sorprendió más es después de ver cómo vivían, no necesitaban que les lleváramos nada. Lo que estaban enojados es con los que venían, estos que los estaban estudiando, los del Instituto Lingüístico de Verano, que los estaban estudiando sus idiomas y luego los para, para eh, para meterles la religión evangélica. Y uno de los Chanquín, que era el sabio Lacandón, que vivió casi 100 años, me dijo, yo le dije a este señor que su Dios no sirve. ¿Por qué? Porque no trabaja, le traen todo por avión. Entonces me di cuenta de que no podíamos decirle a la gente cómo tiene que vivir. Pero por otro lado, vi que estaban llegando gente de los Altos de Chiapas con una pobreza impresionante, ya no tenían tierra, invadían un terreno y al año siguiente se tenían que salir porque la selva es feroz, que les estaban destruyendo la selva de alguna manera, pero ellos además estaban con paludismo, estaban perdiendo su traje porque allá arriba pues, un frío espantoso y aquí un calor espantoso, estaban perdiendo su cultura. Y dije, no, pues yo lo voy a hacer para estos, justamente que necesitan un lugar y necesitan vivir de otra manera. Y me puse a leer las teorías que venían con las que se hizo Pátzcuaro, con las que se hizo Santa Fe, aquí cercano. Y me di cuenta que era algo maravilloso. O sea, el pensamiento que permitía que la gente creciera, ¿no? Entonces dije, lo voy a hacer para ellos. Ya no me dio tiempo de hablar con ellos, ya me lo inventé el pueblo, ¿no? Yo cuando salí de la selva, me pasó algo muy raro. Pensé que mi pueblo tenía que ser un caracol, una espiral. Y no me lo quité de la mente. Y resulta que 30 años después aparecieron los zapatistas, que eran ellos. Esos que bajaron de la sierra son los que se volvieron los zapatistas 30 años después. Y estaban justamente con sus caracoles. Mi tesis, hagan de cuenta que es exactamente lo que es un caracol zapatista. Entonces, le tenemos que tener fe también a la intuición. Pues a mí me impresionó mucho eso porque yo estuve incluso en la primera convención zapatista allá y me di cuenta de que tenemos que tener mucho más sensibilidad a las cosas. Me di cuenta que tenemos que entrar con una transformación. Entonces nosotros empezamos, yo cuando terminé de mi tesis finalmente, después de todo este periplo de meterme a la selva y de todo esto y de empezar a trabajar, curiosamente a quien le pregunté cómo meterme a la selva, ¿no? Porque supe que este arquitecto con el que se había metido a la selva
había descubierto unas ruinas y sabía, yo no lo conocía, pero tenía amigos que estaban con él. Y le pregunté que si me podía meter solo. Y me dijo, sí, métete solo porque si tomas agua del río, te puede dar una diarrea espantosa. Y si le da a tu amigo, te va a echar a perder el viaje. Mejor métete solo. Y me fui solo. Y me fui, pues, logré que me llevara un guía y todas estas cosas, ¿no? Y vi que toda esta situación me fue enseñando que hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Que se puede, que uno puede realizarlas si tiene el empeño, la fuerza, las ganas de hacer las cosas. Que no podemos estar ahí nada más pensando que alguien lo haga, que los gobiernos lo hagan. Los gobiernos ni siquiera actualmente los dejan que lo hagan. Entonces empezamos con la gestión participativa del hábitat. Ahí descubrí un grupo que ya estaba formándose de arquitectos que tenían esta visión. Y eso fue COPEVI, la primera organización civil mexicana dedicada al hábitat. Y en su texto fundador decía más o menos, tenemos que trabajar con la gente para una transformación de nuestro mundo. Y es exactamente lo que viene a ser hoy nuestro reto más importante. Después del COVID, el COVID fue una advertencia muy seria. Muchos quieren volver a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? La explotación, la competencia, la destrucción del otro, el desalojo, el despojo de los más pobres. Esa es la realidad a la que queremos volver. Yo no quiero volver a eso. Necesitamos un cambio profundo en nuestra sociedad. Y ahí fuimos evolucionando. Después, esa misma idea de trabajar cuestiones de hábitat con la gente, pues nos llevó a hablar de la producción social del hábitat, ya como una manera, una forma de producción distinta de la de mercado, y en que la gente es el sujeto activo y el que decide y controla sus propios procesos habitacionales, pero requiere asesoría y asesoría integral también para hacerlo bien. Entonces, tenemos trabajo para todos. Y después ya nos metimos al derecho a la ciudad, que es el que quiero hablarles un poco, y ahora a la defensa de los territorios. La gente está perdiendo sus territorios. Cantidades de comunidades indígenas están siendo despojadas por la violencia. En América Latina, ya pasó en África, hay menos, en Asia también, pero en América Latina tenemos registrados cantidades de pérdidas de sus territorios de las comunidades indígenas. Entonces, el derecho a la ciudad, les platico un poco porque es lo que tiene que ver con el tema que nos convocaron. Y dentro de ese, yo meto la producción social, pero aquí hay un derecho colectivo y complejo, el derecho humano. Es un derecho colectivo porque todos los habitantes de la ciudad tenemos derecho a la ciudad. Y complejo porque correlaciona todo con todo. Esto nos pone en lo más actual, que por ejemplo en la academia pues es se me van las palabras, la parte colectiva de las cosas, ¿no? La parte compleja de las cosas, la correlación de las cosas, unas cosas con otras, ¿no? Y esto es fundamental para la realización de la ciudadanía
ciudadanía y de la libre determinación. El disfrute de las ciudades bajo principios de libertad, de equidad, de igualdad, de democracia, de sustentabilidad y de justicia social. Esta es la sociedad que tenemos que construir. Y entonces estuvimos trabajando. Hubo una iniciativa en Brasil que estuvimos trabajando con ellos. Es una de hacer una carta mundial por el derecho a la ciudad. Y la estuvimos trabajando. Y en México hicimos una reunión de organizaciones sociales de 32 países del mundo. Y trabajaron con lo que ven ustedes en los renglones. Queremos una ciudad democrática, incluyente, sostenible, productiva, educativa, y una ciudad habitable para todos. Y por otro lado, queremos unos fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad, que son los que veníamos ya trabajando, que tienen que ver con la plenitud de derechos, la gestión democrática de la ciudad, la producción democrática de la ciudad y en la ciudad, la cuestión también del disfrute de la ciudad, etcétera. Son toda una serie de cosas. Hicimos esta matriz y el marco lo da precisamente estos fundamentos estratégicos y esos sueños de la gente, ¿no? Entonces los estuvimos trabajando juntos, hicimos la ley y este es más o menos los elementos que se manejan, ¿no? Esta plena realización de los derechos humanos es el primer gran objetivo y es de todos, ¿no? A mí me gusta mucho la foto de la izquierda de esta niña con el coche volteado de cabeza, porque hacemos ciudades para los coches y no para los niños. Hacer una ciudad para los niños es fundamental. Hay un director que hizo el plan de Roma que dice, si haces una ciudad para los niños, harás una ciudad para todos. Ven ustedes los indígenas aquí en Chapultepec, cuando se estaban organizando para promover el derecho a la ciudad. Las mujeres aquí con ganas de participar, estas que están aquí a la derecha, abajo, mientras los hombres tomaban decisiones. Esto pasó en Bolivia en un momento muy importante. Estos hombres ayer con su mano izquierda, donde pusieron todos los derechos que estaban perdiendo cuando los desalojaron de su barrio en Ecuador. Entonces, esto es fundamental. Y aquí el ejercicio pleno de los derechos humanos son derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Esa es la integralidad de las cosas. La ciencia está avanzando hacia esto, hacia la interdisciplina, es lo que se me había olvidado la palabra. No solo la disciplina general articulada, sino la interdisciplina, la transdisciplina. Es lo que se está trabajando. Y esto es lo más actual, es la integración de todo con todo. Todo tiene que ver con todo. Garantizar el derecho de todos a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad. Esto es lo que dice la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Abrir espacios institucionales de interlocución con la sociedad civil, adecuar la legislación urbana al derecho internacional, establecer normatividad que obligue a respetar, proteger, garantizar estos derechos humanos.
La segunda es la función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad. Esto es fundamental. Cuando hicimos la- la, eh, aquí en México se hizo la Constitución de la Ciudad de México, pero antes el movimiento urbano popular había visto esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que habíamos organizado desde el 92 y promovió hacer una carta en la Ciudad de México. Y ellos empezaron a trabajar con este concepto, el usufructo equitativo de los recursos, de los bienes y servicios y de la ciudad, de las oportunidades que la ciudad ofrece. Una equidad distributiva, una prevalencia del interés colectivo sobre el individual. Generar instrumentos contra la especulación, la segregación urbana, la exclusión. Cuando logramos hacer esto, se lo mostramos a Muñoz Ledo y nos invitó a la formulación de la propuesta de la Constitución que se le entregó al constituyente de la Ciudad de México. Estuvimos trabajando en eso 29 gentes de distintos orígenes, de distintas educaciones, y logramos meter muchísimas cosas y que se quedaron en la Constitución. Pero una de las cosas que metimos sobre el derecho al suelo, nos lo quitaron, pero enseguidita lo quitaron, porque ahí está la especulación. Estos bienes comunes para la vida es donde se da la mayor especulación y donde se dan los miedos terribles de la gente que le van a quitar, y entonces la gente está cuidando que ni se le acerquen y a veces se lo quitan. Y el dueño que hace la especulación, pues también se está cuidando porque tiene miedo de que lo maten. Y se la pasan cuidándose todos. Si volteamos las cosas y ponemos las cosas al revés, no vamos a tener esos miedos. Si ponemos primero la vida, porque es lo que estamos perdiendo. Ahorita hay 230 y tantas especies de vertebrados que se han perdido de finales del siglo pasado hasta ahora. Y se están perdiendo las especies que nos dan vida a nosotros, que le dan vida a los vertebrados precisamente. Las abejas, las mariposas, los vampiros, todo esto. Estamos perdiéndolo a un paso aceleradísimo. Entonces, en este momento, la vida está en riesgo gravísimo y no nos hemos dado cuenta. Ahorita les cuento cómo está la cosa. Entonces, aquí trabajar esto era muy importante. Y otro tema era la gestión democrática de la ciudad. Esta gestión democrática de la ciudad es que todos participen en ella. Allá a la izquierda hay una foto de una experiencia muy linda en Chile, en Neuquén, donde precisamente los que les regresaron tierra a los mapuches, y estos deciden compartirla con los que dan servicio a esta zona turística que es bellísima, es una zona muy rica, pero los que dan servicios no tienen casa. Entonces los mapuches la comparten y se llama pues, una experiencia intercultural con culturas distintas que se juntan para poder vivir mejor. Y ahí hay un cambio de actitud importantísimo. Es uno de los proyectos más lindos que hay en América Latina. Y ahí están reunidos en eso. Estas otras fotos de acá tienen que ver con la Carta de la Ciudad de México. Alguna vez estábamos en Guadalajara
en el centro que nos prestaron, pero gente popular se tarda mucho en discutir cosas y nos sacaron. Y se fueron a la calle, encontramos unas sillas ahí, nos sentamos y empezó a llegar más gente. Y pues todos votaron y todos se pusieron de acuerdo en qué querían hacer. Se hicieron entrevistas hasta a los niños en el centro de la ciudad, en la época del derecho a la ciudad, de derechos humanos, en diciembre. Y los niños participaron escribiendo cosas y nos sorprendió mucho que sabían mucho mejor qué es el derecho a la ciudad. ¿Qué decían los niños? Queremos poder jugar en la calle seguros. Queremos poder tener dónde jugar porque estamos encerrados, no nos dejan salir de nuestras casas. Queremos ir a la escuela seguros, caminando. Esas cositas nos hacen ver el sentido propio de la ciudad. Y las mujeres participaron impresionantemente en todo este proceso. Entonces no estamos inventando cosas, son cosas que se están dando, pero que no las estamos visualizando. Luego viene la gestión. Esta gestión democrática de la ciudad implica una participación amplia de la ciudadanía en la planeación, en la gestión de la ciudad, en el control de los procesos urbanos, ¿no? Y entonces necesitamos promover legislación que fomente y regule la participación ciudadana. No nomás decir que participe la gente. Necesitamos marcos legales para poderlo hacer. Fortalecimiento de la democracia representativa, mecanismos, eso lo tenemos muy reforzado actualmente, mecanismos de decisión y gestión democrática directa. Esto es más difícil, espacios para la formulación y conducción participativa de las políticas públicas, programas participativos de planeación, seguimiento, evaluación con la gente, no imponerle a la gente lo que nosotros decimos, o las típicas consultas, ¿de qué color quieres tu casa? Eso no sirve para nada. No es por ahí por donde hay que consultar. La cosa es mucho más profunda. Y aquí son generar toda una serie de instrumentos de todo tipo para que esto lo podamos hacer. Y esto es lo que no hemos hecho. En la Constitución del 17 se contemplan las cooperativas de vivienda. Llevamos casi 108 años sin que se haya legislado sobre cooperativas de vivienda en este país. O sea, para que vean la falta que tenemos de conciencia muchas veces en los gobiernos para realmente llevar a cabo las cosas, ¿no? Y sin esa ley, por eso Palo Alto no se puede defender, porque no existe una ley que reconozca su forma de propiedad. Es una forma de propiedad colectiva, pero donde las madres pueden heredar el uso de la vivienda a sus hijas, pero no hacer negocio con ella, no especular en esa tierra. Y eso ha perdido porque no está legislado. No está legislado el derecho al suelo, no existe. El suelo es una mercancía y sigue siendo una mercancía. Hay muchos, aquí miren todo lo que se puede hacer en relación al suelo y en relación a la ciudad. Pues otro de los ejes fundamentales es la producción democrática de la ciudad y en la ciudad. Aquí es donde entra lo que llamamos producción social. La foto de la izquierda arriba son los uruguayos, son los que legislaron muy claramente esta forma de producción en Uruguay. Y ahí los ven trabajando juntos. Y dicen, ¿por qué hay tanta gente, no? Digo, porque están, además de producir sus casas, están produciendo su comunidad, se están conociendo, se están haciendo amigos para convivir posteriormente. Y ven ustedes otras fotos aquí en Centroamérica, la gente
arreglando su barrio. En México hay una tradición enorme, sobre todo en Oaxaca, del, de- del trabajo comunitario, de los trabajos, las formas de trabajo comunitario para arreglar los barrios. O esta foto de Brasil, donde las mujeres están también construyendo hasta edificios de varios pisos, pero se protegen. Aquí en México ni siquiera usan casco, ¿no? Eso le sorprendía mucho a una mujer, de que aquí ni siquiera cuidamos que las mujeres que trabajan o los hombres que trabajan populares se pongan un casco. Apenas hay cierta conciencia que empieza a darse. Pero en fin, esta producción democrática de la ciudad implica, es fruto del esfuerzo colectivo y como hábitat productivo también. O sea, que la gente también se incorpore a la producción, que también tenga trabajo, que tenga actividad económica. Eso es lo que garantiza que no va a haber violencia, etcétera. ¿Cómo ligamos todo, todas las cosas una con otra, ¿no? Legalizar el derecho de todos a participar en la producción de espacios habitables, públicos, privados, garantizar la inserción productiva de habitantes de la ciudad en la economía urbana. Hemos logrado cosas gracias a que nunca nos hemos peleado con el gobierno. O sea, en lugar de pedirle, dame dinerito para que pueda hacer, que es lo que hace la gente, eso no sirve para nada. Que te den dinero para que mejore tu economía y si te lo quitan, regresaste a la pobreza. Lo que necesitas es tomar el papel activo, responsable, fuerte, ser tú un actor, no ser un subordinado, regalado de las cosas, ¿no? Entonces, creemos que ahí hay una esperanza muy grande en esta y en la forma también de producir para que la gente se incorpore activamente a la construcción de nuestro mundo. Aquí es reconocer, fomentar, fortalecer la producción social del hábitat. Allí, por ejemplo, está la foto de Palo Alto, de lo que hemos hecho, estuvimos haciendo al principio, o sea, en cuanto se consiguió que les dieran el suelo, inmediatamente se empezó a construir casas para que fuera lo más sólido posible. Los servicios vinieron después, etcétera. Generar instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, fiscales y de fomento adecuados a esta forma de producción. No se puede aplicar los mismos instrumentos de la producción de mercado. No estamos en contra de que haya producción de mercado. Lo que estamos en contra es de que no se acepte que hay otras formas de producción y que esta forma de producción es fundamental para el crecimiento urbano y de nuestra sociedad. Otro de los temas es el manejo sustentable y responsable de los bienes comunes, que yo les expliqué los dos tipos de bienes comunes que hay y los recursos generados por el ser humano. Aquí ven, este es un barrio que hicimos en Fonapo, en el sur de la ciudad, y se hizo con un proyecto urbano del arquitecto González Pozo, que dejó un área verde muy importante, colectiva, y esa se ha transformado en un área productiva, en un área de producción también, y la han protegido muchísimo. Y también pues generaron tecnologías para el uso de la energía solar, para el reciclaje del agua sucia, etcétera, ¿no? Todo esto son mecanismos que se pueden hacer y que ya se han hecho, simplemente están ahí y hay que fortalecerlo. Hay necesidad de participar en las políticas
del uso de bienes comunes y de los recursos, evitar que el desarrollo urbano se realice a costa del campo, de otras ciudades, de las futuras generaciones. Todo esto es fundamental. Entonces, establecer regulaciones que fomenten el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental. Qué bueno, en la presentación que tuvimos, ahí lo vemos cómo se puede hacer hasta en edificios elegantísimos. Pero no solo es eso lo que se puede hacer. Las cosas van mucho más a fondo si lo queremos hacer un manejo sustentable de los recursos. Ahí hay una comunidad que está protestando porque le quieren hacer una presa y le quitan su agua. ¿Y quiénes son los que le quitan su agua? A los indígenas, que son los que la tuvieron y que tuvieron su lugar. Ahí es donde estamos todavía muy huecos en nuestra capacidad de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces necesitamos establecer normas, necesitamos legislar, etcétera, para hacer esto más efectivo. Y por último es algo que cuesta mucho trabajo. Cuando hablamos del disfrute, la gente no te lo menciona, como si la ciudad no fuera para disfrutarla. Lo que queremos es disfrutar la ciudad. Algo pasa, por ejemplo, aquí en la colonia Santa María, en el pabellón Morisco, que hay muchas actividades gratuitas que organiza gente. Yo tengo un amigo que vive en Morelos y que viene a dar clases de, de Zumba aquí, clases de distintas cosas. Hay todo lo que ustedes se imaginen. Esa foto de arriba de Oaxaca con los coloridos, cómo recuperar esta belleza de la ciudad y hacerla que realmente convivas. Y lo que decíamos de los niños, ¿no? La ciudad para los niños. Esto es fundamental y es a lo que debemos llevar nuestro trabajo. Entonces, el disfrute democrático y equitativo de la ciudad como un espacio abierto. Ahí hay unas fotos de Barcelona, donde la gente está gozando de su ciudad, está bailando en su ciudad, ¿no? Es muy interesante cómo lo han hecho ellos, ¿no? Hay una defensa de una ciudad muy bella y es en gran medida gracias a una mujer que vino hace poco aquí, que fue alcaldesa. Yo la conocí cuando era simplemente una militante, Ana Colau. Ana Colau es una mujer extraordinaria, estuvo hace poco, hasta me saludó ahí, ¿no? Se acordó de nuestra relación, del trabajo que hicimos con ella. Es maravilloso el trabajo que lograron. Defender el despojo que estaba habiendo en los barrios populares de la gente más pobre, que no lo sacaran, que se defendiera estos lugares para que la ciudad sea de todos realmente. Entonces aquí hay el intercambio, el encuentro, la convivencia, el ocio, la recreación, la creatividad colectiva, la manifestación cultural, el debate político, todo eso se hace en la ciudad. La ciudad es su expresión de la diversidad cultural y eso, pero para todos. Eso es lo que es más importante. Generar instrumentos que garanticen el rescate de mejoramiento y ampliación del espacio público en lo funcional, en lo cultural, en lo social, en lo político. Regulaciones contra la exclusión y la fragmentación urbana, contra la privatización de espacios públicos, contra el cierre de calles, contra los barrios cerrados exclusivos. La ciudad debe ser para todos. Y esto es un gran reto. Yo quiero terminar diciéndoles que lo que nos está pasando en el mundo después del COVID no es solo el COVID fue la advertencia. Y yo ya le decía, rápidamente nos está diciendo que necesitamos un cambio, y un cambio profundo. Es un cambio de actitud,
nunca hemos trabajado los cambios de actitud, nunca hemos trabajado la conciencia. Tenemos que generar conciencia en este mundo para una transformación profunda y poder realmente avanzar en una perspectiva que incluya a todos y que nos incluya en algo que es muy importante, en plenitud de derechos, en plenitud de gozo. La vida es para disfrutarla, para gozarla. Lo que estamos haciendo ahorita es que los más pobres están sufriendo muchísimo. Y su reacción es la violencia. Su defensa es la violencia. O el aguantársela y seguir sufriendo. Y lo peor es que los que lo están haciendo sufrir también están sufriendo. ¿Por qué no volteamos la cosa? Y en lugar de ponernos al principio, ponemos al principio la vida, que es lo que estamos perdiendo. Y también otra cosa que estamos perdiendo es este sentido de lo comunitario, esta solidaridad comunitaria. También la estamos perdiendo. ¿Por qué no la ponemos también antes que nosotros? Nosotros nos ponemos en tercer lugar, pero no quedamos fuera porque somos parte de la vida y somos parte de la comunidad. Lo que no somos es dueños de la vida, ni dueños, ni somos los jefes que le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Somos parte, todos tenemos algo de verdad, todos tenemos que aprender a convivir, a trabajar juntos, a respetarnos, a respetar la diferencia. La diferencia no es un riesgo. Así como la riqueza biológica es la riqueza de la vida, la diferencia cultural es la riqueza del ser humano. Y esa debemos respetarla. Y lo que estamos haciendo es homogeneizarlo todo, porque yo digo ya para terminar que hay dos espirales. Nuestra vida no es un círculo, es una espiral, es un caracol. Pero hay un caracol que los que lo vamos viviendo en distintas etapas, vamos profundizando y nos va abriendo el mundo, nos va dando más entusiasmo, más interés por un mundo distinto para todos. Y hay otros que al revés, no quieren que cambie nada porque tienen todos sus intereses muy bien determinados y no quieren perder nada. Y es más, están acumulando mucho más actualmente. Hay una acumulación brutal. Ahorita hay más dinero especulativo en el mundo que dinero productivo. Y esto es una tristeza, cuando podríamos realmente compartir, vivir de otra manera para todos. Y esto implica vivir más modestamente, porque no podemos seguir explotando la naturaleza como lo venimos haciendo. Menos es más. Menos es más. Y estas de las sabidurías que nos dan los orientales. Yo he estado escribiendo frases que fui subrayando en mi vida de lecturas. Las llevé ahora que me dieron el premio para empezar a repartir. Y yo subrayo los libros para volverlos a leer rápido y marco algunas cosas que me gustan mucho. Les quité hasta palabras, ¿no? No es un trabajo académico. Y realmente nos hace ver que somos muchos los que estamos pensando diferente, que queremos un mundo diferente. Somos muchísimos en todos los campos, pero estamos todos desarticulados, todos solos. Creo que el gran reto que tenemos hoy es empezarnos a juntar para oponernos a lo que está pasando. Aquí unos cuantos quieren controlar el mundo y no quieren que pase nada. ¿Qué estrategia están siguiendo? Es muy inteligente. Homogeneizarlo todo para controlarlo. Entonces estamos en un mundo aburrido.
Ya vieron cómo perdimos nuestra bella arquitectura tradicional, con todas sus variantes, con todos sus colores, con todos los materiales que usaba para usar vigueta y bovedilla y bloques de cemento. Y ahora hasta ventanas de Home Depot. De veras es una cosa triste lo que hemos hecho a la arquitectura popular. Nosotros como arquitectos no hemos sabido defender eso. Tenemos que defender que haya esta diversidad. Y se está haciendo. Lo más interesante es que se está haciendo, pero sin los instrumentos necesarios para poderlo hacer, para poderlo llevar a cabo, sin la unidad que nos daría poderlo hacer con fuerza, para podernos oponer a unos cuantos que se encierran en su círculo inmóvil. Y otra de sus estrategias es el miedo. Si me oyen hablar, dicen que soy comunista. Les aseguro que no soy comunista. Cuando estuve en la Unión Soviética y trabajando en el gobierno, me mandaron a la Unión Soviética. Fui a 5 países y hablé mucho con la gente. Y entiendo por qué se acabó la Unión Soviética. Precisamente porque no dejó la autonomía de la gente. Impuso todas las soluciones. Y lo vi en el campo como había gente campesina, que le ponían a vivir en edificios de 6 pisos, donde no podían poner ni sus aperos de labranza. Te buscaban para ver qué pasaba en el mundo. Había una ansiedad de los jóvenes impresionante. Llevó al desastre para ellos. Y yo creo que estamos en un momento que nos tenemos que dar cuenta de todo esto. Tenemos que cambiar profundamente nuestra mentalidad, nuestra actitud, para poder hacer un mundo diferente. Y lo único cierto en este momento es la incertidumbre. No hay certidumbre de que esto sea posible, menos cuando hay tanta vanguardismo, tanta prepotencia, tanta vanidad. Tenemos que aprender a ser más modestos. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que compartir. Pues yo con esto termino. Esta es una foto de Argentina, del área de Buenos Aires, en donde en una de las ciudades tienen un movimiento muy interesante de pintar cosas hermosas en las paredes y traer a los niños a que discutan sobre eso. Aquí, por ejemplo, hablan mucho de la vivienda, hablan mucho del espacio público y es una belleza. Yo esto lo tenía con un letrerito, pero no se ve, que decía: les hablo de lo imposible, porque de lo posible estamos hartos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y aquí está el arquitecto Juan Antonio Sadekuri Irma Yolanda Galicia. e Irma Yolanda. Doctor Enrique Ortiz, el colegio le agradece muchísimo su tiempo, su dedicación, su charla, sus experiencias, y es un honor para nosotros tenerlo aquí. Le damos un pequeño reconocimiento por el tiempo que nos dedicó, y de parte del colegio también tenemos un obsequio para usted. Y pues un aplauso para el doctor, por favor.